La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes EduFamily. Queridos amigos, estamos comenzando como siempre con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo, primer domingo del año 2023. Qué lindo que nosotros podamos encontrarnos y sobre todo esperemos que en este año 2023, como siempre, el Señor nos ha bendecido. Estamos iniciando el 6º año, 6 años que estamos entonces en la pantalla, como siempre se decía antes, los periodistas decían la pantalla chica, ¿verdad? Sobre todo llegando al hogar junto a ustedes, trayendo también las cosas lindas de nuestros jóvenes, de nuestro país. Qué cosa maravillosa, como siempre. Y me parece que es importante, como siempre, así como hemos concluido el año pasado, 2022, con la música paraguaya, con el arpa. Aquí, si ustedes recuerdan, el domingo pasado estuvimos con Alcide, ¿se acuerdan? Tanto el papá como el hijo, los dos entonces con la música, que nos ayudaron a hacer un lindo camino. Hoy queremos iniciar primero, imagínense, 1 de enero del 2023 y tenemos dos hermosas damas que ahora les voy a presentar. Muy buenas tardes, bienvenidas a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vamos a comenzar aquí, a ver. Tu nombre, presentate aquí para todos nuestros amigos, para todos los jóvenes y para todos los papás que también nos están acompañando. Hola padre, ¿qué tal? Mi nombre es Fiorella Benítez, tengo 13 años y estoy pasando al 9º curso del colegio y estuve también estoy en una academia de danza. Y ¿qué año estás, Fiorella, de la academia de danza que me estás hablando? En el 5º curso. 5º curso ya de la academia. ¿Y qué tal, Fio? Ya aprendiste bastante. ¿Con qué se comienza, Fiorella? Lo primero es la base, que es la danza clásica, que sería el ballet. Y después ya es a elegir de cada uno la modalidad que quiere seguir. ¿Y desde qué curso se hace eso, Fiorella? ¿Desde qué curso ustedes comienzan ya a elegir? Que la profesora te dice, bueno, ahora ya podés comenzar a practicar lo que a vos te gusta. Sí, y sería desde el pre-ballet, que es para los babies, que es a partir de los 2 años. Bueno, eso es la edad que tienen los que bailan, pero vos comenzás el primer año, el segundo curso, el tercero. Ya en el primero se hace, en el primero. Porque me dijiste que comenzaban con la parte clásica. Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto. Fiorella, bienvenida entonces a nuestro programa. Me dijiste, ¿y cuántos hermanos son, me dijiste, Fiorella? Somos 4. 4, ¿y vos qué sos? ¿La mayor, la menor, la más chica, la más linda, la más grande? ¿Qué sos, Fiorella? La menor de mis hermanos. La menor. Sí. Bueno, ¿y qué son tus hermanos mayores? ¿Varones? La mayor es... La mayor, entonces ya es tu hermana, mujer. Bueno. Sí. ¿Después? Y después son 2 varones. 2 varones. Uno tiene 24 y el otro tiene 21. 21. ¿Y después? ¿Venís vos? Sí, yo. Ah, a la cuenta. Entonces hay medio diferencia bastante contigo. ¿Cuántos años tenés, me dijiste? 13. 13 años. Bueno, pero vos sos bien crecida, Fiorella, se nota, ¿eh? 13 años me parece, ya 18 parece. Bueno, no tengo que decir mucho porque si no, pues ya vas a creer que es así, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien, y vamos a presentar aquí vos, cómo te llamás y vamos a escuchar un poco, vamos a conocerte también. Hola padre, ¿qué tal? Yo me llamo Kiara Rojas, tengo 13 años, pasé al 9º curso, tengo 3 hermanos, yo soy la menor, la más linda. A la cuenta. Entonces, 13 años también. Sí. Entonces, ¿ustedes son compañeritas? Sí, ¿Del colegio también? Sí. ¿Y del ballet también? Sí, del que está Cuando bailan siempre juntas, porque veo que tienen el mismo tupoy. ¿Cómo se llama así esto? ¿Tupoy? Tupoy. Así mismo, la ropa. No, este es el tupoy y esta es la falda. Ah, falda y tupoy. Bueno, me tienen que enseñar todos esos términos porque yo mucho no conozco. Bueno, pero vamos contigo entonces, a ver, ¿y qué más me contás? Y ustedes van también, así por ejemplo, a la parte de su parroquia. ¿A qué parroquia ustedes pertenecen? ¿De qué parte están viniendo? Parroquia San Pablo Apóstol.
San Pablo Apóstol. ¿Dónde queda eso? ¿Qué calle es esa? Avenida La Victoria. Ah, de La Victoria, ahí están. ¿Y ustedes se van ahí, participan o no? Sí, ¿Sí? en el pesebre viviente. ¿Y qué hacen en el pesebre viviente? ¿De la Virgen María o van a bailar frente a la Virgen María? No, vamos a bailar, A bailar. frente a la Virgen María. ¿En serio? ¿Y a ustedes Fabiola, le suelen invitar también así para estos acontecimientos? ¿Eh? Sí. 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 ¿Dónde, por ejemplo, a ver alguna participación que suelen tener? Este año pasado, por ejemplo, el 2022, en diciembre, ¿tuvieron así alguna participación? A ver que vos te acuerdes. Y la verdad que empezamos en diciembre, justamente donde estuvimos en el evento de la vez pasada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál era el evento ese? ¿Dónde estuvieron? En... La empresa Sí, en la empresa. Retail, Sí. Retail, ¿verdad? Sí. Entonces, de Bierzi. Ahí estuvieron. A la cuenta, ustedes son demasiado importantes. Imagínate porque el señor Antonio Bierzi les llame para bailar, ¿verdad? Bueno. ¿Y el pesebre qué tal también? ¿O ustedes hacían parte nada más también de ese elenco? Hacíamos parte también. Parte. Sí. O sea, era todo el equipo. Sí. Ya, y ustedes tenían que representar entonces. Bueno, entonces así estamos compartiendo con Fabiola, 13 Irene. años, y con Kiara. Rojas. Ellas vienen de la parroquia San Pablo, entonces les pertenece. Y ustedes participan ahí. ¿Qué hacen? Ya hicieron toda la catequesis, noveno grado, ahora me dijeron que están pasando. Y entonces, ¿o no van luego ustedes ahí a la iglesia? Me parece que me dio confesión ya aquí, si te va o no te va a misa, ¿verdad? Las misas dominicales. La misa dominical, ¿eh? Sí. Y hacen la catequesis ahí en su parroquia. Sí, Están- KBI. KBI. Ya. Y esos están los números también, KBI 1, KBI 2, KBI 3. ¿Ustedes en qué están? O así nomás le llaman KBI. Yo estoy en el último año. Último año, claro, porque después entonces ya comienza lo de la confirmación, ¿verdad? La presentación para eso. Bueno, muy bien, entonces Kiara y Fabiola que hoy nos visitan, pero nosotros lo que queremos ver y conocerles es con respecto a la danza. Entonces, vamos ahora para ir concluyendo esta primera presentación, ya les vamos conociendo la familia, lo que están haciendo y cómo, sobre todo después en el segundo bloque, vamos a seguir hablando cómo han iniciado y cómo es esta vocación tan linda que los jóvenes también y muchos jóvenes están siguiendo, el de aprender a danzar, la danza paraguaya principalmente. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes
a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. De los que enarbolan la tricolor, rojo, blanco y azul, rojo, blanco y azul, ostenta un león. Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en tu homenaje cantando, siempre cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora, hacia mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ojazos negros que saben amar. Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú, y el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Momburetegui se mandó a basereta mire, ajera y tepe peina ya poma copurajei, supe ajai jugui o paite araje se ajoba, mamo paimedan en bollo ya base Paraguay. Se coge taiko aguata ate tambuere, anda yujuba indeisa y mora base Paraguay. Uminde hijo biu asiba peka aguire, aiba puru isha esa huete va mita cuñan de polka wina y moai, y yuke beba hoy me hamwa, sheko opa lupi agendu, pa isha y te pa oye jaihu, ya pura heina ñondi de pa, hata joriña en el corazón, haupei hata ya los apucay, y por ajañan de Paraguay. Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú, y el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy en este domingo, primer domingo entonces que nos encontramos aquí 2023 y con la danza paraguaya y sobre todo con estas hermosas niñas. Fiorella, ¿verdad? Yo me estaba equivocando y decía Fabiola, es Fiorella. Bueno, entonces vamos a corregir, anoten bien todos ustedes el nombre, Fiorella. Y después entonces también le contratan y van y bailan y les enseña también. Bueno, me van ahora a explicar, después de haberles ya visto danzar aquí, hermosas danzas paraguayas. Vamos a comenzar contigo, Fiorella. Comentame un poco cómo se hace para iniciar un estudio de danza. Y sobre todo, primero decime cómo nació en tu corazón este deseo de estudiar
la danza? Y cuando yo era chiquitita, yo empecé la danza a los 7 años. Y ¿Y cómo comenzaste? ¿Por qué comenzaste? ¿Alguien te dijo, tu mamá dijo, oh, me está estorbando mi hija, andate a bailar, oye? ¿O no? A mí me empezó a gustar porque yo me había mudado recién de casa cuando eso, y había un estudio de danza cerca de mi casa, y nosotros siempre solíamos pasar por ahí. Entonces una vez yo le dije a mi mamá que a mí me gustaba, y entonces desde ahí estoy estudiando. O sea, tu mamá te dijo, bueno, mi hija, te vamos a llevar ahí para que puedas danzar, para que puedas aprender. Y en tu casa, tus hermanas, porque 4 me dijiste que son, ¿verdad? Sí. 2 nenas, la primera y vos, la última. Sí. Y después los 2 varones en el medio. ¿Y tus hermanos también bien danzan o no? No, ellos no estudian. No te diste mi chistecito, ¿verdad? Jóvenes que bien danzan. Bueno, y vos, Kiara, ¿cómo comenzó tu vocación, ese deseo de danzar, de bailar? ¿Cómo te llamó la atención? Yo cuando era chica estaba en el colegio, bailaba porque teníamos la materia que se llama danza, y me di cuenta que me gustaba muchísimo. Entonces le dije a mi mami que quería entrar en la academia de danza, por lo cual recurrí 3 años y luego ya dejé por motivos económicos y porque también me enamoré, por así decirlo, de un deporte que se llama balonmano, mejor conocido como el handball. ¿En serio? O sea, cambiaste la danza por el handball. Pero todavía conservo mi esencia de bailarina paraguaya. Pero, Kiara, aquí hay una cosita, que vos antes que cuando jugáis ¿cómo le llaman al handball también? ¿Cómo dijiste? Balonmano. Balonmano. Ah, porque balonpié, balonmano, interesante. Pero ahí también vos necesitas medio bailar para poder meter goles, ¿sí o no? Sí. ¿Y cómo te consideras como jugadora de balonmano? Y ahora mismo estoy orgullosa de mí porque me di cuenta que al pesar del tiempo, logré mejorar bastante y eso. ¿Y metes biogol o sos arquera? Yo. ¿O te meten goles? Y yo tiro goles. ¿Así? ¿Pero en qué parte estás jugando en balonmano? Soy lateral. Lateral, ya. Pero igual también ustedes pueden meter goles, ¿verdad? Más o menos. O principalmente ustedes. Sí, nosotros podemos tirar los goles, pueden tirar las puntas. ¿Cuántas puntas son? 2. 2. ¿Y laterales cuántas son? 2. ¿Y después defensa? Está pivot, 1. Pivot, y centro, 1. otro. En el centro, otro. O sea, ¿cuántos jugadores son? Y la arquera. Y la arquera. ¿Cuántos al final entonces ya contamos? 7. 7. Ah, 7. Mira, no me equivoqué, había sido mi suma y mi resta. Bueno, 7. O sea, de la danza, balonmano, qué interesante. Bueno, ahora lo que yo quiero saber, comenzamos contigo, Kiara. ¿Qué vos te acordás? ¿Cómo comienza? ¿Qué es lo que les piden a ustedes? ¿Cuáles son esas cualidades? Lo primero que vos te acordás. 7 años me dijiste que tenías, ¿verdad? ¿Vos o no? ¿Cuándo comenzaste la danza? Sí. 7 años. ¿Y qué te acordás cuando tenías 7 años? Tu primera maestra, profesora, y te digo, mira, Kiara, así tenés que moverte, así tenés que... ¿Qué es lo primero que hacen al iniciar un curso de danza? Lo primero es que nos presentamos, ya que somos nuevas. Luego empezamos a hacer unos ejercicios de estiramiento y ya así va pasando el tiempo y hacemos más cosas. Ya. Y vos, tu primera presentación, háblame vos, ¿dónde fue tu primera presentación? ¿Solamente en tu casa o ya frente al público? ¿Cómo fue? ¿Qué te acordás? Como suele decir la gente, Shemo Pirimba, dice la gente. Mi primera presentación fue con los chicos de Teletón en un teatro. ¿En serio? ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Estaban todos los chicos? Sí, los chicos de Teletón, mi hermano, que también forma parte de ahí, y yo fui su pareja. ¿En serio? Ah, mira qué interesante. ¿Y vos? ¿Cómo era? Que ya Fiorella, que ya me estoy como casi ya me equivoqué, no tu nombre. Entonces, Fiorella. ¿Y vos? ¿Cómo comenzaste? Y yo primero... Parece que ya te olvidaste todo, tu primera presentación. ¿Dónde? ¿Cómo comenzaste tu
primera presentación? ¿En la escuela, en el colegio, con tus padres? Solía bailar así en los San Juanes de mi escuela y mi primera presentación fue en el teatro que se llama Centro Paraguayo Japonés. A la cuenta. O no comenzaste luego en cualquier lugar, che, ¿eh? Teatro, luego ahí. Sí. O sea, con la academia se Con la presentaron. academia, sí. Ya. ¿Y qué te acuerdas? ¿Cuál fue tu primera danza que hiciste? Y se hicieron varias danzas que Ya. serían de la danza española, la danza clásica, paraguaya, jazz y Ya. eso. O sea que vos bailás todo un poco de eso también, Sí, ¿verdad? sí. Ya. Bueno, entonces así estamos con estas dos niñas hermosas y vamos a seguir disfrutando porque nosotros, sobre todo hoy, en este primer domingo del año 2023, nos encontramos con cualidades, riquezas. ¿Se dan cuenta cómo después le vamos a preguntar a ustedes, a ver cómo ustedes compaginan también? Porque quiero saber, ahora las dos pasaron a 9º grado, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero saber después qué tal sus notas. Lástima que no trajeron su libreta, si no llegué a presentar aquí, porque tenemos que saber qué tal pasó. Y después voy a preguntarle también a usted y le voy a llamar por teléfono a su mamá y a su papá. ¿Es cierto a lo que me están contando aquí las hijas, estas niñas hermosas que saben bailar tanto? Bueno, volvemos nosotros. Primero vamos a disfrutar verdaderamente con estas danzas paraguayas. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¡Arriba la alegría! A ti, lirio del campo, sultana pudorosa, florecita de horizonte, a ti va mi canción. Para ensalzarte en ella, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprenda lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza no hallo más tesoro, y encuentro en esta tierra otra castiza flor. Donde te sigo bien de mi vida, ídolo mío, vamos pa' cama y mi potira en el mover. Y yo pa' nosotros te voy con mano en mi desvarío, a te saipe, a que viva, a que piñiva de tapere. Recuerdos gratos quedan grabados en mi memoria, que corazón me vengo y poema con maguaré. Cuando tú sola fuiste mi dicha, mi gloria, de poca bebé, mire yo que iba a ser el comer. A ti flor de mi vida, selvática Azucena, coro que ya cuatego, adiós debe traer. La más triste palabra que en mis labios suena, o angare henduta, sesina y fajaite. Secándose las flores de mi vejez soñado, acá pirupa y tema, upesego de mí. El lado torbellino, impío y malvado, un miembro tabacuelo y tipaba se huí.
la yuisa y así va. Maraboipa y coiretere ya ya y cuereminte ese corazón de monte kiva. Aunque vivente acaba y peco y chapita. Se en el parante ni coraje la copijarete. Quiero que cape y se indumine y sabe. Ay cojan guama upe vivente o pase que ve. Chepa y peguay se le lloro mirente ayer. Llena el alma de suspiro, a seguirte será fe. Adiós Sebi, ajagüe, adiós lugar preferido. Como aquel tiempo cumplido, los que ya boca torte, da pasei la mollepe, el destino se obliga. En el pájaro esa, adiós sé para que cue. En el tratado de tú, de yo pero por aquí, hoy quedamos de motir. Pauperello de Pirú, usted no se amora de tú, o cuida del dereje, o lega del derogue, el ecobe vive jamás, y en el dueño me guará. Dios sé, para que Queridos amigos, en este primer domingo del año 2023 estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y nos encontramos con estas dos hermosas doncellas que vienen y nos traen el donaire y nos traen sobre todo la música paraguaya, con aña de mbuana, como decimos nosotros, nos tiene que llegar al corazón, al alma y sobre todo cuando los jóvenes están llevando adelante nuestra tradición. Esta es la tradición nuestra, que tenemos que también ayudar, ¿verdad?, a nuestros hijos, a nuestras familias, para que ellos puedan desarrollarse. Por eso que les estoy preguntando estas cositas, si les gusta, si se entusiasman en llevar adelante lo que nosotros, como nación, como país, como cultura, llevamos dentro de nuestra sangre y de nuestro corazón. Pero, ¿saben qué, chicas? Yo ahora quiero preguntarles, vamos a comenzar contigo, ¿verdad? Y quiero saber si verdaderamente se puede llevar adelante, porque el año pasado, ahora están de vacaciones, ¿verdad? Entonces pudieron llevar adelante, por ejemplo, estudio y el estudio de la danza también, o sea, la escuela. ¿Qué tal las notas? ¿Cómo te fue a vos el año pasado? Y la verdad que súper bien. Así en varios ensayos lo que estuve teniendo un poco de inconvenientes porque tenía eventos familiares también en lo que no pude acudir, entonces, pero con permiso de la maestra. Ya, o sea, en la escuela o en el curso de danza, en la academia, o sea, no pudiste acudir a la academia. Sí. O sea, pusiste como prioridad tu estudio en el colegio, sí, o tu actividad también de familia. Sí. Y entonces, que se dé a la danza. Bueno, muy bien. ¿Y vos, Kiara, cómo te fue este año 2022 que pasamos y que dejamos ya, ¿cierto? Ahora ya estamos, mira, hoy el primer domingo, primer día. Mira un poquitito lo que el Señor les está regalando a ustedes. En el primer día ustedes están aquí comenzando, ¿verdad? Lanzándose también con este hermoso arte que el Señor les regaló como cualidad. ¿Cómo te fue, Kiara? Me fue increíblemente bien. Este es mi primer año en este colegio que estoy, porque me mudé y conocí a nuevas personas, nuevos amigos. Le conocí a Fiorella. También entré en el ballet institucional del colegio y gracias a eso ahora estoy siguiendo lo que quería también. Lo que querías también. Bueno, esto es muy importante que sepamos, ¿verdad? Y que hay tantos valores, pero que, atención, que necesitamos también siempre dar ese apoyo, ¿verdad? Hay tantas personas buenas que nos pueden ayudar también para que los jóvenes sigan estudiando y sobre todo si tienen en su corazón y en su alma ese deseo de ir superándose, de ir aprendiendo. Entonces, el día de mañana, vos me dijiste que estabas, Fiorella, en el quinto, ¿verdad? En el quinto. Sí. Y explícame un poco, a ver, el primer año, el segundo año, más o menos así rápidamente, ¿cómo son los cursos que ustedes van haciendo en el curso de danza? Y en el primer año es donde se empieza a rendir y podés elegir. Hay algunas de mis compañeras que hacen nada más clásico y jazz
Y hay algunas de mis compañeras que son como yo, que hacen de todas las modalidades. O sea, todas las modalidades en el primer año. Sí. Vas viendo. Sí. Y a ver si cuál es la que te gusta o en cuál de las modalidades. Seguramente que también la profesora te ayuda y te dice, mira mi hija, de jazz, 0. Sí. Yo, por ejemplo, de jazz no sé si debe funcionar. ¿Qué tal? ¿Es difícil o es fácil? Y se necesita mucha técnica clásica. ¿Ah, sí? Sí, y contemporánea también. Así. La clásica es cuando te hizo la puntita sobre de tu la pie. sí, sí. ¿Y vos qué tal con eso? Y este fue mi primer año que empecé a usar las puntas y la verdad que... ¿Te está saliendo? Sí, súper bien. ¿Y esa chatita qué tal? Es dura, ¿verdad? Sobre la chatita esa, Sí. ¿o no? Sí, es una especial que está hecha de yeso para... De yeso. Sí, sí. Y se usa un protector de silicona llamado puntera, también puede ser de tela, para no lastimarse la punta de los pies. O sea, eso está por dentro. Sí. Por dentro, Sí, por ya. dentro. Y por fuera el yeso. El yeso. O sea que vos podés destruir el piso de los demás, pero no tu dedo. Sí. Está ahí. Bueno, muy bien. Y entonces, y después, el segundo año, una vez que elegiste, ¿vos qué elegiste, Fiorella? Yo la verdad que elegí todo porque me gustó todo. Ah, o sea, todo. Y, sí. Y después, en el primer año vas eligiendo lo que te gusta y después, así conforme a los años, podés elegir de qué podés ser profesora. Por ejemplo, ya. yo quisiera ser profesora de danza jazz y danza española. A la cuenta, justo te hablé lo de ya que te dije que yo no puedo. Vos me decís que justo vos querés ser profesora de eso, ¿verdad? Está bien. ¿Y cuántos años necesita Fiorella para llegar a ser profesora? Y son 12 años. ¿12? Sí. A la cuenta. Sí. Más que para hacer país entonces. Y después está la tesis y la tesina y después ya puedes recibirte profesora y si querés crear tu academia de danza. Ya. Ahora, otra cosita. Vos me dijiste que hay que elegir, ¿verdad? Vos, por Sí. ejemplo, elegiste, todas me dijiste. O sea, a ver un poco, vamos por orden. Clásica. Clásica. Después, Jazz. jazz. Después, Danza paraguaya. danza paraguaya, danza española, Danza contemporánea. danza Y contemporánea, también está... árabe. No. No, ese eso no sí, tienen sí. en tu academia, pero No. en otros lugares tienen, ¿verdad? Y también el K-pop, que hacemos cursos de verano de K-pop. Así. Es A ver, como explícame danza- pues, en qué consiste eso, porque yo de eso no entiendo mucho. Es prácticamente danza urbana. Ah, danza urbana, ya. Entiendo. Mira un poco qué interesante. Y ahí en tu colegio, vos estás haciendo ahora en el colegio, me dijiste, volviste a retomar. ¿Qué estilo de ustedes están haciendo ahí? Estamos haciendo danza paraguaya, ese es nuestro fuerte ahí. Y también le metemos un poco de contemporáneo, Ya. ¿Y cuál te gusta más entre todo eso? danza paraguaya. ¿En serio? Ya. Y ahí ese día que estuvimos haciendo una linda representación, yo les felicité, ¿verdad? Antes porque les he visto maravillosamente. Hoy me van a presentar aquí también, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? De todo eso que presentaron ahí. Hicieron lo del pesebre viviente ahí ante un público que les aclamó y entre ellos yo también les aclamé, ¿verdad? Por lo menos estuvo maravillosamente, muy lindo, muy bien representado, ¿verdad? Y entonces lo que quisiera que ustedes después, en el otro bloque que vamos a hacer, dejen un poco un mensaje, así un mensaje lindo para sus compañeras, para sus compañeros, en este año 2023 que estamos comenzando, ¿verdad? Y los jóvenes también, y los adolescentes, ustedes sobre todo con 13 años, les felicito, porque saben hacia dónde apuntar, ¿verdad? Y esta es la edad ideal. Si ustedes pasan bien su adolescencia, si ustedes hacen bien su adolescencia, 13, 14, 15, 16 años, esas porque son las edades un poco críticas. Pero si nosotros verdaderamente pasamos bien, con criterios, con valores y sobre todo con propósitos lindos, yo les aseguro cuando sean un poquitito más grandes, cuando sean jóvenes y cuando tengan que decidir sobre el camino de su vida, así ustedes van a estar bien adelantados. Así que les felicito. Bueno, vamos a ver un poquitito más de la música y de la danza que nos traen aquí Fiorella y Chiara. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Dos trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y tallegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, peguero que lo mitañan de Yara y peguara. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de embellú, y estamos en Nochebuena, la noche del morajú. Qué lindo está tu pesebre, miran a un poco el Ibú, y en las orillas cantando su tristeza un gururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, peguero que lo mitañan de Yara y peguara. El pesebre y los amigos y el cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y el lamento una ilusión. Upayagua y la gente, hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, peguero que lo mitañan de Yara y peguara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, peguero que lo mitañan de Yara y peguara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, peguero que lo mitañan de Yara y peguara. Peguero que lo mitañan de Yara y peguara. Queridos amigos, estamos en el primer domingo del 2023 y volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con Fiorella y con Chiara, dos adolescentes. Imagínense, 13 años y sin embargo nos traen una hermosa lección de lo que nosotros, queridos jóvenes, para ustedes sobre todo también, empeñarse, hacer las cosas bien, entusiasmarse, y también los papás, ¿verdad?, que le acompañen. Yo le felicito realmente a los papás, a las mamás que siempre están y que buscan lo mejor para sus hijos. Porque hay también de aquellos papás y mamás que dicen, bueno, y que se vea, que se vaya con su vecino, que haga esto, que haga aquello. No, eso no funciona. Hay que saber verdaderamente acompañar a los jóvenes y más todavía a la edad de ustedes, ¿verdad? Bueno, les felicito, Fiorella y Chiara. Vos me dijiste algo, Chiara, hace rato con respecto a tu hermanito, ¿verdad?, que fue la primera vez que comenzaste y saliste también a danzar. Y era la danza en Teletón, me dijiste. Comentame un poquitito sobre toda esa experiencia hermosa que fue tu primer baile también, allí con tu hermano de pareja, me dijiste. Sí. Yo estaba por los pasillos de Teletón acompañándole a mi hermano mientras él estaba haciendo su rehabilitación, ya que él es un chico especial. Y yo estaba ahí por los pasillos y le encuentro a mi profesora de la danza del colegio. Y me dice, te necesitamos, me dice. Y yo le digo, sí, claro. Y me acuerdo que solo tuvimos 3 días para memorizarnos todo porque me llamaron a última hora. Y luego ya llegó el gran día, que estaba muy emocionada porque iba a ser mi primera presentación. Y de ahí llegué y lo primero que hice fue darle a mi hermano fuerza para que le salga todo bien y a mí también.
O sea que él también estaba practicando en ese momento. Sí. Ya, y claro, porque si fue tu pareja. ¿Y qué tal? ¿Te acompañó bien? ¿O Sí. vos le acompañaste bien? ¿Quién acompañó a quién? Él me acompañó bien. Está bien. Muy bien, te felicito. Y así también que le acompaña a tu hermanito, ¿verdad? Que necesita una atención y un cariño especial también. Así como nosotros le llamamos y decimos, ¿verdad? Si son personitas especiales también, nosotros tenemos que ser muy especiales con ellos para darle ese cariño, ese afecto, ese acompañamiento. Bueno, ¿y cuál va a ser el mensaje tuyo? Kiara, a ver, ¿qué mensaje vos le querés dejar a tus compañeritos, a los papás? No sé, ¿a quién le querés dejar hoy un mensaje en este domingo? Yo les digo que persigan con sus sueños, con todo su corazón, su pasión, y que simplemente persigan sus sueños, porque al fin y al cabo van a lograr con mucho esfuerzo y perseverancia ante todo. Claro, perseverancia. Me gustó esa palabrita, Kiara. Bueno, hay que perseverar, lo que comenzamos, y luchar, y los sueños también para que se puedan conseguir. Y vos, Fiorella, dime, ¿cuál es entonces ese mensaje que querés dejar hoy a tus compañeritos o a los papás o todo lo que nos están siguiendo hoy con este primer programa del año 2023? Y nada, es como dijo Kiara, que persigan sus sueños, y a los papás también que apoyen mucho a sus hijos, y también agradecer a mis padres que estuvieron ahí siempre para mí, apoyándome, y eso. O sea, ellos siempre te han acompañado. ¿Quién te acompañaba? ¿Tu mamá o tu papá? Mi mamá siempre está Tu conmigo. mamita es la que va Sí, entonces siempre. porque- ¿Y tu papá qué dice? Mira de la televisión cuando vos, hoy por ejemplo, estás ahí a full, ¿verdad? Sí, y él en mis festivales siempre se va a verme en los concursos, y él no puede estar conmigo en todo momento porque él está trabajando. Claro, no es cierto. Eso es para un chistecito nomás, ¿no? Es también para que después los papás se van a enojar todos, ¿verdad? Bueno, porque ellos tienen que trabajar, tienen que apoyar, tienen que ayudar, ¿verdad? Pero siempre también los papás suelen estar. Yo conozco a muchísimos, como vos estás diciendo, ¿verdad? Por lo menos en el momento, cuando ya es la presentación, y son los que después también ahí se hinchan todo, ¿verdad? Ahí está mi hija, padre. Bueno, les felicito y que sigan así. Y como siempre, una palabrita antes con respecto. A ver, si vos le tenés que decir a alguien, vamos a comenzar con vos, Fiorella, ¿cuál es la palabrita clave que le dirías hoy a tu mamá y a tu papá? Y agradecerles por todo lo que hicieron por mí desde que yo empecé mi carrera de bailarina, y eso, agradecerles Bueno, muchísimo. eso entonces. Agradecimiento entonces lo tuyo, Fiorella. Y vos, Kiara, ¿qué palabrita dirías hoy para tu mamá y para tu papá? Yo simplemente diría gracias. Gracias, o sea, también agradecimiento, ¿verdad? Y eso es importante, ser agradecidos. Una de las cosas interesantes que San Juan Bosco, que es justamente, y tiene que ser el patrono de ustedes, porque es de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, justamente él siempre decía, la gratitud es el mejor adorno del corazón de un joven. Bueno, así es que yo les deseo que también ustedes siempre sean agradecidos con sus padres, que se esfuerzan y que luchan codo a codo con ustedes. Bueno, y nosotros concluimos como siempre este momento de nuestro programa, nuestra reflexión y de estas cosas lindas que vamos viendo y nos van dejando estos jóvenes con la palabra de Dios. Hoy queremos leer el Salmo 149, que nos dice alabanza a Dios por el triunfo, ¿verdad?, de su pueblo. ¿Y cuál es el triunfo de su pueblo? Y somos nosotros. Y nos dice así el Salmo 149. Canten al Señor un canto nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas y empuñen la espada de dos filos para tomar venganza de los pueblos y castigar a las naciones, para atar con cadenas a sus reyes y con grillos de hierro a sus jefes. Así se le aplicará la sentencia dictada. Esta es la victoria de todos sus fieles.
Así entonces el cántico, el Salmo 149, que nos invita a alabar y agradecer justamente como ustedes hicieron ahora, ¿verdad? A sus padres. Nosotros le encontramos a Dios que se ha encarnado hace tan poco tiempo, celebramos la Navidad. Y la Navidad tiene el gran misterio de la encarnación. Encarnación significa que Dios se manifiesta a través de los demás, a través de papá, a través de mamá, de abuelo, de abuela, de los amigos, de los parientes, de los hermanitos, en fin, de todas las personas que nos quieren y que nos ayudan. Esa es la verdadera encarnación. Así es que muchísimas felicidades. Gracias, Kiara. Gracias, Fiorella, por estar aquí compartiendo con nosotros estas cualidades y riquezas que Dios les ha dado. Y nosotros nos despedimos, les dejo primero la bendición para todo este año 2023. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre. Y hacemos juntos la señal de la cruz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.